Que la sociedad se está pulverizando en ideologías. La formación, educación universitaria te da otra visión de las cosas. El éxito es la combinación de tres cosas: encanto, talento y perseverancia. Que no hay algo realmente nuevo salvo la forma de comunicar política. No son nuevos políticos, son las nuevas formas de comunicación. Hoy los jóvenes no están buscando un jefe, están buscando un mentor. Llegó a millones tu publicación. A ver, ¿cuántos likes te dieron? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al programa de La Mesa de Opinión, y como todos los lunes vamos a estar platicando de los temas de actualidad. El día de hoy, con diversos temas muy interesantes y muy movido que ha estado la semana, estamos para llevar este programa. Memo Flores, bienvenido. Memo. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido a la Mesa de Víctor. A la Mesa de Víctor. Sí. Víctor, gracias por la invitación a tu programa. Bienvenidos a mi mesa. Néstor, bienvenido. Gustavo, gracias por la invitación a la Mesa de Víctor. Gracias y un saludo a toda la audiencia. Bueno, y el día de hoy vamos a estar hablando nuevamente de la militarización, pero con el contexto, con la referencia de lo que sucedió en el 68. El día de ayer se cumplieron 54 años de este suceso y todos sabemos la participación que tuvo el ejército en este episodio trágico de la historia mexicana. Estaremos hablando de eso, pero también ayer se filtraron documentos, o dio a conocer de la filtración que se hizo de información que tenía el ejército en sus manos, de lo que se dice la mayor filtración de la historia. Vamos a estar hablando de eso también y, por supuesto, como lo hacemos cada lunes, un repaso de cómo van las candidaturas o cómo va el proceso. Bueno, previo al proceso electoral del 2023 para la gobernatura de Coahuila. Así es que, pues empecemos. Bienvenidos y arrancamos con el programa del día de hoy. Pudiéramos ser algo, o pudiéramos sonar algo repetitivos con el tema de la militarización del país. Yo creo que lo hemos tocado en varios programas, temas de seguridad, pero si revisamos las últimas encuestas de calidad gubernamental, las encuestas de Encuestas México, y analizamos la principal preocupación de los mexicanos es la seguridad. O sea, y hablar del tema de militares y seguridad es un tema que tenemos que tocarlo a fondo, y más con todos los antecedentes de matanzas, de cuestiones en las cuales ha intervenido el ejército. Tenemos los de Ayotzinapa, donde acaban de revelar otra verdad histórica, donde se comprobó la participación del ejército mexicano, y muchas cosas en común. Yo recordando, en el 68 teníamos ese batallón Olimpia, que si recordamos el 2 de octubre se infiltró en la Plaza Tlatelolco con un pañuelo blanco, y a partir de ahí empezaron todos los guamazos, donde fallecieron infinidad de gente que al día de hoy no sabemos cuántos. Pues en Ayotzinapa también había un militar infiltrado. O sea, el mismo modus operandi. O sea, la participación del ejército nunca ha dado buenos resultados en temas de seguridad, y yo creo que Víctor ya va a hablar. Nos va a ver si nos da nos va a dar luz. Pero mira, me comentas algo importante antes de dar la palabra a Víctor. Pareciera ser repetitivo el tema de la militarización, sin embargo no hay que tomarlo a la ligera. Cada vez que hemos hablado de ese tema, comentamos de que la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad trae consigo un deterioro de los derechos humanos o de las libertades democráticas que gozamos hoy en día. Pero luego a veces, y yo he insistido en eso, no queda claro a qué nos referimos cuando hablamos de deterioro de los derechos humanos, de las garantías que tenemos en materia democrática. Y me parece que tenemos que ser muy específicos y muy claros cuando hablamos de esto. Y me parece bien recordar el tema del 68 y de la participación que tuvo el ejército, porque más de una vez he dicho aquí, lo ha comentado Víctor, que el ejército está capacitado, está preparado o está pensado para otros objetivos y no para tareas de seguridad como lo son los mandos civiles. A ver, lo que pasó en el 68 guarda una tendencia o está íntimamente relacionado con un proceso que se dio en toda América Latina. O sea, al formarse los países, o sea, y empezar a consolidarse, los militares tuvieron un papel fundamental en los gobiernos. De hecho, el propio Díaz Ordaz, cuando es joven, o sea, si uno lee los textos históricos que hablan sobre la biografía de Gustavo Díaz Ordaz,
él empezó su carrera política cuando los militares seguían el poder, o sea, con personas como Ávila Camacho al frente de la presidencia. Entonces, para él era habitual la injerencia del ejército en tareas de gobierno. Y entonces, el gran problema del 68 fue, primero, actuaciones con discrecionalidad de parte del ejército. Segundo, fueros especiales. O sea, el hecho de que los militares no pudieran ser juzgados por la justicia común por los crímenes cometidos, sino que eran tribunales militares los que los juzgaban. Y falta de transparencia. A lo largo de ¿Estás hablando del 68 o del 2022? No, es que a eso voy. A lo largo me confundí. Sí. A lo largo de los años, lo que hemos hecho en este país es limitar esa parte del ejército. Es decir, las tareas en las que participaron se fueron reduciendo a lo largo de los años. Se fueron metiendo mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia. Se acabaron los fueros especiales para delitos que no tuvieran que ver con la actuación militar. O sea, es decir, salvo que uno, no sé, desobedezca una orden, pues el fuero militar no aplica, sino si un soldado, por ejemplo, hace un desmán en un bar, pues es juzgado por tribunales convencionales, civiles. El gran problema es que de unos años para acá, y no necesariamente se trata solo de hablar del gobierno de López Obrador, o sea, desde el gobierno de Felipe Calderón, exacto, empezamos poco a poco, de manera paulatina, a dar reversas a esos avances que se habían ido teniendo. Entonces, ahora tenemos un ejército que participa en muchos ámbitos de la vida no solo política y civil de México, o sea, sino también en aspectos de la vida económica, y eso trae riesgos. O sea, el empoderar al ejército, el sacarlos de los cuarteles y sacarlos de su esencia natural, que es defender al país en caso de invasiones, ese es su único objetivo central. Lo demás se lo hemos ido incorporando, puede tener riesgos. O sea, no quiero sonar como una alerta de que es un riesgo inminente de que va a haber un golpe de Estado, no, pero siempre empoderar al ejército puede traer riesgos a futuro. Entonces, sí es un asunto público poner a debate qué tanta jugada queremos darle al ejército en el futuro, recordando que en el ejército también se dan excesos. O sea, es una institución con un gran respeto de los mexicanos, una institución que ha hecho cosas buenas por este país, pero pues si recordamos cosas como el 68, como Ayotzinapa, como Tlatlaya, o sea, también caemos en esto que decía Gustavo hace un momento, de violaciones a derechos humanos que se suelen dar porque el ejército está conformado por personas como otras instituciones. Sí, ahí quiero añadir, pues, prácticamente lo dijo todo y le doy la razón que es la mesa de Víctor porque ya lo dijo todo. Estamos acostumbrados. No, te creas, Víctor. Realmente el nacimiento de las tareas del ejército en el país se remonta desde el nacimiento de la posrevolución, ¿no? Podemos decirlo así. De hecho, el Partido Revolucionario Institucional, antes PNR y PMR, tenían una vocación militarista, y bueno, es por eso que muchos, incluso politólogos, creen que el PRI es un partido tan ordenado en sus filas y que no se divide, ¿no?, en ciertos puntos, o respetan mucho más bien la jerarquía, ¿no?, de su máximo líder, según sea el caso, ¿no? Pero bueno, resumiendo y con lo que arrancamos a 54 años del tema del 68, vemos que el ejército ha hecho un gran papel en favor de la historia de México en cuestiones exteriores. En las interiores, donde se le involucra, como todo, no son tareas civiles, cometen determinados errores, como al final hay versiones que abrieron fuego contra estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, y pues obviamente te vas a Tlatlaya, te vas a Allende,
y es donde empiezas a encontrar defectos porque su naturaleza, como lo decías Gustavo, no es la de una cuestión de seguridad civil, más bien son para defenderse ante una guerra, y en una guerra sabemos las crueldades que se viven, y en una guerra pues lo último que se recuerdan o de lo que se acuerda un peleador son los derechos humanos, ¿no? Entonces, sí, a lo largo del 68 a la fecha se fueron tomando medidas para regresar el ejército definitivamente a los cuarteles, pero cuando se le encargan tareas especiales, lo han hecho bien en determinados casos, como el plan DN3, que la verdad es que es cuando la población ya está en un último recurso, el gobierno en todas sus instancias se ve rebasado, y es donde entra el ejército a apoyar, da la mano, ha hecho un gran papel. A nivel continental tenemos un ejército ejemplar, fuerte, podemos decirlo, pero cuando se involucran en tareas de que, oye, cuídame este retén, que no pase ciertas personas, es donde somos seres humanos y entran estos defectos que ya han puesto o que se han perdido vidas debido a estas situaciones, ¿no? Entonces, yo sí creo que el papel del ejército queda de ver un poco, pero es la institución más fuerte que tenemos y que por la población es muy reconocida, ¿no? Ahorita comentaban que la participación del ejército, no solo en tareas de seguridad, sino en tareas de gobierno, se ha dado a partir del 2006 con Felipe Calderón, y que de forma paulatina ha ido teniendo más participación. Y tal vez por eso, cuando se habla de esto, algunos ciudadanos cuestionan el por qué es en este periodo de la administración de Andrés Manuel que se cuestiona con mayor determinación la participación del ejército, y no en el periodo de Felipe Calderón y en el periodo de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, yo sí quiero resaltar algo. Ahorita decía Víctor que no quiere ponerlo como un foco rojo, como alto riesgo. Sin embargo, si les parece exagerado esto de un golpe de Estado, o de que pueda resultar una tentación para el ejército el acceder al poder político, a mí me parece que estamos muy a tiempo de poner atención, de vigilar estos procesos, estas decisiones, porque es una realidad. O sea, yo sí lo quiero poner como un foco rojo y como una situación de alto riesgo, porque miren, sí es una realidad que la seguridad del país es muy compleja y que las policías municipales y estatales no tienen los recursos, el armamento, la capacitación, no tienen la capacidad para poder enfrentar al crimen organizado. Sin embargo, esto se debe también a la falta de capacitación, a la falta de fortalecimiento de estas policías. Se ha priorizado el fortalecimiento del ejército, de la Guardia Nacional, en estas tareas, y se ha dejado a un lado a las policías, se ha seguido esta misma estrategia. Pero lo que me parece a mí más riesgoso, mucho más, es la participación que ha tenido el ejército en las tareas justamente de gobierno, de las que ahorita ustedes comentaban. Ha participado en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, ha participado en la construcción de tramos del Tren Maya, en los bancos del bienestar, custodia o vigila la entrega de programas sociales. Aduanas y puertos. El Banco de Bienestar también. Administra el aeropuerto, no solamente lo construyó. Administra el aeropuerto de la Ciudad de México. La Marina. El de Chiapas y el de Quintana Roo, el de Chetumal. Y el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Bueno, internacional con el vuelo a Venezuela que tiene. Entonces, cada vez son más las actividades en las que está presente el ejército, y no solamente, y este es el punto, no solamente estamos hablando de la seguridad del país, estamos hablando de tareas que corresponden al gobierno, son tareas de gobierno y no de protección de la seguridad. Entonces, eso me parece que puede resultar al final una gran tentación para los militares de acceder al poder político. Y eso yo sí lo quiero poner como un foco rojo. Pareciera exagerado, algunos me dirán, estás exagerando, eso no va a suceder. Pues espero que no, pero creo que es momento de poner atención en ese proceso. Yo ahí sumaría un punto, o sea, y es
que cuando metes a los militares a aspectos que tienen que ver con economía, va a detonarse una situación o un riesgo también, que es la corrupción. O sea, es decir, si administras aduanas, que es donde entran las mercancías provenientes, o entran y salen mercancías provenientes de China, de la India, de Estados Unidos, de Japón, a Europa, pues existen ahí riesgos. Si administras aeropuertos o si construyes obra pública, los montos son tan grandes que se corre el riesgo. O sea, y no estamos hablando de corrupción sistémica del ejército. Estamos hablando de algunos militares que puedan caer en esa tentación de corrupción y la estás potencializando, sacándolos de un área o a un área más bien en la que no son expertos. Sí, una cosa es que a veces construyan los propios cuarteles, pero la verdad es que no están preparados para la construcción de un aeropuerto civil. No les quedó al parecer tan feo, pero... Víctor, pero aunque estuvieran preparados, es que el riesgo es justamente ese. Sí. Que digo, yo creo que la filosofía de cualquier gobierno en el mundo es, por ejemplo, el sistema carretero actual que usamos hoy en día, lo construyó el gobierno licitando a empresas privadas bajo la supervisión y reglamentación de un gobierno como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo creo que la Sedena debe estar todo el tiempo entrenando en sus campos militares y cuarteles por si se da una invasión o cualquier situación geopolítica así lo amerita, defendernos, ¿no? A mí me preocupa mucho escenarios como el Culiacanazo, por ejemplo, que un grupo de criminales doblegó al Estado y principalmente al Ejército. Y hay un punto ahí que me pone mucho a reflexionar porque, digo, por ejemplo, no sé, si yo fuera un presidente de un país medianamente fuerte del Cono Sur, yo diría, oye, pues si un grupo local de mafiosos pudo contra el gobierno, pues ¿por qué yo no? O sea, sí muestra una vulnerabilidad internacional que no podemos permitir. ¿Y qué está haciendo el ejército? Bancos del bienestar. ¿Qué está haciendo el ejército? Cuidando las aduanas. Creo que esa no es su vocación. Repartiendo libros de texto. Repartiendo libros de texto. Realmente no es o sea, no los culpo a ellos, culpo al presidente de ese tipo de encomiendas. En lo personal yo no estoy de acuerdo y creo que debemos de poner mucha atención. Veíamos el jueves pasado en la noche, Latinus habla de unas supuestas filtraciones. Yo tengo ciertas dudas porque se filtran cosas, bueno, ojalá me caiga en la boca y haya más información, porque al final se filtran cosas muy ligeras, como que el presidente se sentía mal o que, digo, hay temas de salud que parece que eran un poco más graves de lo que nos habían dicho, pero al final son cosas que no afectan tanto a la percepción política, en particular de Morena. También hablan del Culiacanazo, que ya él se dio, ¿no? Pues la verdad es que son detalles que ya conocíamos, pero ojalá vayan saliendo más, a ver si por ahí salen las documentaciones de los contratos, números exactos de cuánto se invirtió en Felipe Ángeles, porque habían prometido invertir menos de 80,000 millones y se fue a más de 120,000 millones de pesos. Ahí hay 40,000 millones que, por ejemplo, ahí pagas una deuda de algún estado, el que tú quieras. El de Coahuila, güey. El de Coahuila o el de cualquier estado. Es que digo, todos están endeudados. Sí. Pero a lo que voy es, digo, si ya vamos a hablar de filtraciones, si vamos a hablar de números, pues a ver si en lo que transcurre la semana, pues van saliendo más datos de esto, porque dijo Loret que tenía demasiada información y que le había llegado a todos los servidores. A mi manera de ver, creo que es un juego de tabúres profesionales que están aventando ahí carnita, que conviene, porque hasta el presidente ese mismo día, al otro día, el viernes en la mañana, dijo que sí era cierto todo eso, pero pues son cosas que de cierta manera no le afectan tanto, ¿no? Allá en el 68, cuando todavía no nacíamos, Víctor estaba a punto de nacer. Gustavo Díaz Ordaz con Echeverría estaban preocupados por la seguridad de las Olimpiadas y crean el Batallón Olimpia para proteger a los visitantes, al turismo, a toda la gente que iba a venir a las primeras Olimpiadas que se iban a llevar en un país de Latinoamérica. Y lo conforma de gente de la Dirección Federal de Investigación,
seguridad, De seguridad, del, FS. del Estado Mayor Presidencial, el Ejército y diferentes órganos militares de policías. Recuerdo yo cuando se forma la Guardia Nacional, se formó igual. Recuerdan que retiran a gente del Ejército, van a formar parte de la Guardia Nacional. Retiran a gente de la Policía Federal Preventiva, van a formar parte de la Guardia Nacional. Yo sí veo un panorama muy parecido a lo del 68. Y creo que nos estamos acostumbrando cada vez más a las matanzas, a los desaparecidos, a las faltas del Ejército. Se muere la gente y ahí dices, en Zacatecas desaparecen 7, acá desaparecen 10, en Ayotzinapa intervinieron 4 del Ejército, el secretario de Gobernación diciendo, sí intervinieron, ¿qué? Ya lo vemos con normalidad. Ya lo vemos, exactamente. Y ahorita que ahorita que mencionas todo el tema económico del Ejército, llegamos al conformismo, podemos llegar al conformismo de decir, ya, clávense en tareas de seguridad, no se metan en lo económico. O sea, estamos diciendo ya mínimo no se metan acá y estamos normalizando cada vez más la presencia del Ejército en actividades que no debería de estar el Ejército. Ojo, no estamos hablando mal del Ejército. No, porque fíjate, cabe señalar, la credibilidad o la aceptación que tiene el Ejército actualmente es muy buena, o sea, no ha disminuido. No, a ver, gracias al Ejército tenemos país. Sí, el Ejército se creó aquí en Coahuila. Más, yo creo que en pocas entidades como en Coahuila tiene tanta credibilidad el Ejército. El propio gobernador del estado nunca se ha referido mal al Ejército. En cambio, apoya muchas de las decisiones de López Obrador. Pero sí, bajo la hipótesis de que si estamos en un panorama parecido a lo del 68, yo digo que sí estamos en un panorama muy parecido. La gente del Comité del 68, que ahorita están llamando a las manifestaciones del domingo, que cada día se manifiesta menos gente, dicen ellos que el panorama es muy parecido a lo del 68. Fíjate que más allá de estos... Y lo de las filtraciones, vámonos al tema de las filtraciones ahorita. Sí, más para concluir con lo del 68, o con la militarización, más allá le llamo yo la bipolaridad discursiva de los políticos, que Andrés Manuel, primero su estrategia de campaña era vamos a regresar los militares a los cuarteles, y ahora dice, bueno, no, cambió de opinión, que también se vale cambiar de opinión. Los partidos, bueno, a ver, es que se vale cambiar de opinión. Pero lo que tendría que suceder cuando es fue que... tu bandera de campaña durante 20 años y ahora, no, que siempre se necesita al Ejército, y no solamente para seguridad, cabrón. Lo necesito para todo. Pero mira, por eso digo, más allá del cambio discursivo, yo creo que pudiera cambiar de opinión, tendría que explicar y dar argumentos de por qué ese cambio de decisión. Sin embargo, al margen de eso, y también al margen de las posturas del PRI y del PAN, que en su momento apoyaban esta estrategia y ahora están exigiendo que se regresen los cuarteles, contrario a lo que hicieron ellos en su gobierno, o sea, todo esto, al margen de todo este tipo de situaciones, la realidad es que la seguridad, el problema es complejo, y yo he comentado que debemos, lo que es ahorita, debemos optar por regresar, por que los militares de forma paulatina vayan saliendo de las tareas de seguridad, de forma paulatina. Por eso esto de ampliar el plazo de la participación de los militares en tareas de seguridad, yo no lo veo tan mal, porque tendría que ser de forma paulatina, porque hay zonas del país en donde es muy compleja la situación y tendría que ser de forma paulatina. Pero justo lo que estamos llegando a lo que comentas ahorita, Memo, porque siempre hemos hablado de que hay un consenso en de que está mal la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Y ya estamos cayendo en esto de que, bueno, no es tan mala idea de que se queden un rato, que se haga de forma paulatina, pero lo que sí definitivamente creo que tiene que cesar de forma de inmediata y definitiva es la participación del Ejército en las tareas de gobierno. Y sí, la similitud que hay con la creación de la Guardia Nacional, pero sobre todo la similitud que hay entre el 68 y el 2022, o esta administración de Andrés Manuel, con el uso del Ejército para gobernar, pues me parece que puede ser catastrófico. Ok, y otro tema que hay mucha similitud con el 68, la bipolaridad que estamos viviendo en la sociedad. Estamos en una sociedad dividida en aquel entonces. Ahorita la sociedad está totalmente dividida e impulsada desde los pinos, desde la mañanera todos los días. Fifís y chairos, neoliberales y no, pudientes o no, aspiracionistas y gente humilde. O sea, hay una sociedad dividida, pulverizada, impulsada desde los pinos, que pudiéramos, la gente del 68 dice, no creemos que en esta administración se presente un movimiento como aquel.
pero se están dando todos los ingredientes que si llegara un loco a la presidencia, así es literalmente lo que declaran, se pudiera presentar. O sea, esperamos que llegue un loco, esperemos que no. Bueno, para entrar al tema de las filtraciones, yo coincido en algo con esto y tengo un leve disenso en otra cosa. O sea, ¿en qué coincido? En que las filtraciones no tienen un impacto como electoral o un impacto en la aceptación del presidente, pero sí creo o disiento un poco, sobre todo en una de las filtraciones, respecto a la importancia de la misma. O sea, podrá parecernos casual, o sea, el hecho de que se dio el arresto de uno de los principales líderes del narcotráfico en México, que su gente se movilizó en Culiacán y que debido a la capacidad de fuego que tuvieron, terminaron doblando al ejército. Y no quiero ir a esta parte romántica que pues el ejército representa al país, no. En México, el soltar a alguien que ya había sido arrestado sin que se siga el cauce legal es un delito. Y si la decisión la tomó el presidente y lo acepta, es que el presidente es un delincuente. Y un delincuente que ha confesado su delito. Entonces no es un asunto menor que el presidente del país diga que cometió un delito. Entonces, si es, a mi parecer, una filtración grave, que entiendo que no va a pasar nada, que entiendo que ninguna autoridad lo va a perseguir y que a final de cuentas en 2-3 días se nos va a olvidar, pero no deja de ser como sintomático que la persona que juró proteger y hacer cumplir la ley la esté vulnerando y digamos ahora podamos tener al menos un indicio de pruebas de que así fue. Ahora, nada más una duda técnica, quizá. En el caso de que no hubiera habido filtración, el caso, por ejemplo, una supuesta confesión de Obrador, al decir yo lo liberé y ahora con un papel ilegal, porque al final una filtración es ilegal, pues se puede proceder jurídicamente con el presidente, o aunque no se hubiera filtrado se podía proceder. Esa es mi única duda ahí. No, o sea, es decir, ¿se puede utilizar como prueba? Pues no necesariamente, porque para empezar no tienes la completa seguridad de que lo filtrado en verdad corresponda a documentos, documentos públicos. Obviamente, si él hiciera una confesión como tal, pues sí, podría procesárselo. ¿Quién lo va a hacer? Yo creo que nadie. A final de cuentas, como mencionaba, las implicaciones reales no van a existir. O sea, es decir, no va a tener una consecuencia, pero pues sí es un asunto no menor el que un presidente rompa la ley, ¿no? Yo quiero escuchar el punto de vista de Memo, no sé qué opinas de las filtraciones. Porque la verdad es que siento que... Yo también esto, porque yo veo que anota, ya está escribiendo un libro. No, estoy pensando en lo que tengo que hacer, tengo que ir a hacer el mandado para la casa. Tomate, tomate y luego está la inflación. Medio kilo de papa. Está la inflación un poco cara y luego se me olvida el mandado y me regaña mi esposa. No, mira, sobre el tema que dices, Néstor, de que se filtraron algunas cuestiones que dices, pues ¿qué aportaron de novedoso? A ver, la prensa tenemos algo típico cuando son investigaciones de muy largo aliento y cuando hay filtraciones grandes. No sueltas todo de chingazo, perdón por la palabra. Sí, claro. Sueltas poquito. Y aparte fue poquito, pero yo creo que fue sustancioso. Yo en lo personal, yo no sabía que el presidente había estado grave. Nunca he escuchado una palabra ni una declaración del vocero presidencial diciendo el presidente de la República estuvo grave. ¿Alguien ha escuchado eso? Nunca. En las filtraciones se menciona.
Sí, Y lo reconoce el presidente. Y lo reconoce el presidente. claro. Sí, eso yo nunca lo había escuchado. Desde ahí, la salud del presidente que haya estado grave y que los mexicanos no hubiéramos estado enterados. Y que el presidente haya mentido, porque mintieron en los Twitter de Jesús Ramírez diciendo que había sido COVID, sí, incluso. claro, no, o sea, no. O sea, eso lo veo muy grave. Y el otro punto que veo también grave, lo del Culiacanazo, sí no veo nada novedoso. O sea, ya lo sabíamos todo. El mismo presidente había dicho que él dio la indicación de parar el operativo y liberar al hijo del Chapo Guzmán, que es un delito, los juristas nos lo han dicho. Pero también veo el tema de las discusiones entre el secretario de la Marina y el secretario de la Defensa. O sea, eso yo tampoco lo sabía, que había disensos de ese tamaño a nivel documentos oficiales. No solo tú y yo tenemos disensos, man. Sí, exacto, también los secretarios de la También Marina los y el ejército. Imagínate. Sí. Yo creo que es la punta del iceberg de lo que viene. Son 4 terabytes de información. 6. 6 terabytes de información. Eso Son dice. miles y miles y miles de documentos que abarcan desde el 2016, 18, no recuerdo. El 18. 2016 hasta septiembre de este año. O sea, hay millones de documentos ahí y que no han podido analizarlos. Fíjate O que sea, sí, yo veo muy preocupante todo lo que está pasando aquí en el país. Ya esta filtración, ya otra vez al tema, normalizamos la participación del ejército y las matanzas. Aquí ya estamos normalizando que salga un señor en la mañana con chicoché a divertirse, a hacernos reír. Pues yo para reír voy y veo a Franco Escamilla, no prendo la mañanera. ¿Sí? En la mañanera queremos ver un estadista, al líder de nuestro país, que defiende el tema de la inflación, del crecimiento económico, de la inseguridad, y no que ponga chicoché para decir, es que no estoy tan enfermo. Y proteger sus mentiras. Yo creo que sí es muy grave las filtraciones y es la punta de lo que viene. Fíjate que cuando yo escuché el tema de las filtraciones, honestamente yo pensé que era una fake news o pensé que iban a salir a desmentir o que iban a negarlo. Pero luego escuchar al presidente aceptar que sí, bueno, primero que sí estuvo enfermo, que sí se dieron estos episodios, ¿no?, de su enfermedad, pero aceptar que sí hubo la filtración, o que mejor que hubo el hackeo, mejor dicho, que hubo el hackeo a la seguridad informática del ejército, sí me parece muy preocupante. Y le está dando validez, perdón que interrumpa, a lo que viene. Claro. O sea, las filtraciones Sí, de Ya las de cuenta próximas que firmó semanas. un cheque en blanco. Ya firmó. Loreto, porque la gracias. siguiente noticia ya no dices, a lo mejor es un fake news, No. sino ahora partes de que es verdad Y que el hasta que presidente- se desmienta. Entonces, en principio, perdón, para concluir el comentario, Néstor, el que se haya hackeado, el que hayan vulnerado Desde la ahí, seguridad del De ejército la es serie. gravísimo. Y número 2, y perdón que vuelva con la misma cantaleta, lo que hemos visto con estas filtraciones, con lo poquito que han filtrado, es el papel determinante que tiene el ejército. No te duermas, Víctor. Te estás durmiendo lo que estoy diciendo. El papel determinante que está teniendo el ejército en este gobierno. O sea, está presente en todo. En todo. Y ahí están los documentos, las conversaciones, las llamadas, los correos. El gobierno actual, el presidente Andrés Manuel, está gobernando con el ejército. Y eso es, perdón, Víctor, que te contradiga, pero yo sí veo un foco rojo, yo sí lo veo como alto riesgo esta situación. Y que otra vez, voy con tu punto, se filtraron los servidores del ejército mexicano, quien está protegiendo al país, y no sale con un tema de alarma nacional. O sea, ¿por qué no? ¿Hace cuánto sabían que se habían hackeado los servidores? ¿Se enteraron ayer? ¿Que los sacó Loret de Mola o se enteraron hace 2 meses? Y no informaron a los mexicanos. O sea, y aparte que lo vean como si oye, a mí me hackearon el WhatsApp y me estaba muriendo. Oye, imagínate, ese es el gobierno que está encabezando las estrategias de seguridad. ¿Sí? Y de ahí emanan uno de los funcionarios, uno de los precandidatos que quiere ser gobernador en este estado. Sí, lo que me preocupa, y digo, para ya ir concluyendo el tema de... Oye, de dale la- una repasadita a las elecciones de Coahuila para Sí. no irnos sin eso, que es el que nos interesa y ya vienen los tiempos. Pero ya para cerrar el tema de la filtración, es por eso, y la reacción tan tranquila del presidente me hace pensar mal. Yo no estaría tan tranquilo si es una filtración, un hackeo real, creo que hay un comunicado, ¿no?, del grupo Guacamaya. Y bueno, está en un lenguaje muy socialista, ¿no?, si quieren verlo así. Pero la verdad es que veo muy relajado al presidente en ese tema.
lo decía en la primera etapa. Pero no pudo ni dormir. Ojalá me, dijo, ojalá me caiga en la boca y puedan salir, aunque sea, ya ves que el presidente es... ¿Cuándo lo has visto tenso? No, pues en algunas O sea, ocasiones sí. yo con la pandemia, Contra con Jorge la pandemia, Ramos sí lo vi bastante tenso, ¿no? lo vi discutiendo, pero yo lo vi con la pandemia y nunca lo vi saliendo de su disturbio. Con Jorge Ramos le estaban demostrando con datos en la mano que eran sus datos y no lo sacaste de su discurso. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Sí, Ahora, pues, yo no lo he seguramente visto nunca lo he visto salirse de su papel. Sí, y seguramente así va a ser. Digo, si salen, ojalá así sea, porque él es también defensor de Julian Assange, el mayor filtrador en la historia. Pero, por ejemplo, si van saliendo más cosas, va a decir, no, esto sí, esto, ahora sí que, como dice Bad Bunny, esto sí, esto no. Pero como acostumbra, es que, a ver, el presidente así es. Pasamos de las reflexiones del maestro Héctor Gil Müller a Bad Bunny. Esto sí, esto no. Pues es que así es el presidente. Esto sí me conviene, esto no. Pues bueno, vamos a ir por ahí. Oye, es que, bueno, ya vamos saliendo el fin de semana. Comprendamos que... Pero así es el presidente, Néstor. O sea, le presentas datos duros, le demuestras, y a él le basta decir, no, yo tengo otros datos, no es cierto, y se va tan tranquilo. Y la gente lo cree. Yo nada más para cerrar el tema quisiera poner sobre la mesa algo. Sobre tu mesa, Víctor. Sobre mi mesa, claro. Y es que, digamos, nos sorprende esta filtración, pero lo que no nos estamos discutiendo y lo que no estamos diciendo es que muchos de esos datos deberían ser públicos. Y este es un mal sexenio para la transparencia. O sea, por ejemplo, ayer leía una noticia de cuando el ejército utilizó un helicóptero para transportar a la mascota de Olmecas de Tabasco. Una botarga, ¿no? Y oh, sorpresa, ya está reservado por 8 años. Por cuestiones de seguridad. Dices tú, a ver, no tiene sentido. O sea, al contrario, tendrían que explicarnos por qué un vehículo oficial fue utilizado para ese tema y en lugar de dar explicaciones, pues el camino más fácil es reserva todo. ¿Cuántas compras directas se están haciendo? ¿Cuántas reservas se han hecho? O sea, la beligerancia frente al INAI. O sea, el gran problema es que este gobierno no está habituado a la transparencia, le molesta la transparencia. Y a ver, y es algo común a todos los gobiernos, de todos los partidos, pero en especial es mucho más beligerante y mucho menos abierto y transparente que el resto de los gobiernos. Entonces, a ver, yo, sea o no ilegal, obviamente quien lo cometió hizo una ilegalidad, pero digamos es como especie de justicia ciudadana el poner lo que se quiere esconder a la vista de las personas, y eso sí tiene un valor público. O sea, eso sí genera un beneficio público, independientemente de que los medios no sean legales. Son como especie de Robin Hoods de la información. Entonces yo tampoco tengo problemas con Julian Assange, pero tampoco con estas filtraciones. Y mucho menos en este tiempo en el que yo lo hemos comentado antes, los medios de comunicación son los que se han convertido en los defensores de la democracia. Elecciones. No, me quedo con... La verdad es, hablamos de la militarización, hablamos del 68 y luego caemos en las mentiras del gobierno de Andrés Manuel. Y la verdad yo veo que lo mejor que pasa en este gobierno es que ya le quedan menos de 2 años para que se vaya Andrés Manuel de la presidencia. Que cualquier presidente que llegue, ya sea de Morena, de sus corcholatas, ya sea alguno del PRI, bueno, que no sea Alejandro Moreno, esperemos con Dios que no hay posibilidad alguna. Yo creo que cualquier presidente va a ser mejor que el presidente Andrés Manuel López Obrador y va a ser una decepción histórica. No, a ver, Memo, perdón, pero ¿has escuchado a Dan Augusto? Sí, o sea, y creo que es mejor que Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que sería... es que en términos de seguridad, de autoritarismo, yo veo a Dan Augusto que es una copia, ¿no? De él. Yo sí coincido con Gustavo en eso. Claudia, la verdad es que sumisa, ella va a ser un maximato moderno. Sí, totalmente, Obrador va a tener los hilos, pero me preocuparía más
si llego... Perdón que interrumpa, me acuerdo mucho de un amigo intelectual que decía que el maximato era cuando teníamos al emperador Maximiliano aquí en México. Y era intelectual. Perdón. Sí. No, bueno, evito decir el nombre porque pero se cree intelectual. Sí, el término maximato es de una persona que ya no estando en el poder gobierna a los que siguen. Entonces yo veo a Claudia como la más perfilada para eso. A Dan Augusto me asusta. Digo, sería una copia idéntica hasta el mismo origen. Pero me preocuparía todavía aún más si llega un militar que se rumora en la Ciudad de México que pudiera suceder. Entonces, ya no sé si peor. Espérate, estamos pisteando tranquilos. Se rumora eso, ¿eh? Es que ver, en los círculos políticos. Ya me atraganté. El café se te... Bueno, es que entonces me das la razón de lo que estoy comentando del riesgo que representa de el acuerdo. involucrar a los ejércitos en las tareas de gobierno. La tentación del poder es muy grande. Ok, oigan, la repasada rápido a las elecciones aquí en Coahuila, ¿en qué vamos? El candidato del PRI, Manolo Jiménez, sin duda, aspirante a la candidatura, va solito, va en camino, las encuestas lo posicionan muy arriba. El tema sigue, el PAN, ¿habrá alianza, no habrá alianza? Pues, Memo Anaya anda muy... Pues yo reitero, el mejor camino que tiene el PAN es ir en alianza, si no van directo al precipicio. Coincido totalmente, Manolo se ve sólido y cada vez está más sólido en la candidatura del PRI, y con vistas a la elección, ya sea en alianza o fuera de ella, pues parece ser un puntero claro en este momento. Pero como tú dices, donde se siguen dando con todo, y ya empezó como una guerra abierta entre Guadiana y Mejía Verdeja. Y Bueno, entre Mejía Verdeja y Guadiana. Guadiana no le contesta. Y luego, no. Ya contestó. Le contestó. Le acaba de contestar. Y además, esta como campaña que se ha visto en Facebook que trata como de enfrentar a Luis Fernando con Guadiana, que están culpando a Mejía Verdeja. Entonces, pues se ven tormentas en el horizonte, y el gran problema que tiene Morena, o sea, Morena es un partido que va a ser competitivo, sí, pero el gran problema es que si hay una crisis interna, pueden minar las posibilidades de ser competitivos. ¿Algún comentario? ¿Por qué se me quedan viendo? De pasadita, ya hablamos nosotros. En resumidas cuentas, faltando prácticamente 2 meses y medio, ¿no?, para que arranque el proceso electoral, yo veo... Ya falta nada. Ya estamos cerca, sí, pero todavía falta. Entre todo, la gente no está en este ambiente electoral. Yo creo que Manolo, en la fotografía del momento, va cómodamente, según Encuestas México, encuestas reconocidas Todas a nivel... las encuestas, las buenas, ¿no? Las serias, con metodología seria y presenciales, porque luego hay muchas telefónicas robotizadas que la gente ahí manipula, ¿no? Y que hay otras publicitarias, ¿no?, que están utilizando algunos precandidatos. Pero las serias ponen a Manolo muy cómodo, digo, una ventaja entre los 7 y 11 puntos, por ahí. Morena dividido, notoriamente. El mensaje de Mejía, aunque logre ser candidato, es preocupante que se va a quedar sin Luis Fernando y se va a quedar sin Guadiana. Es que cómo se va a sumar, en caso de que sea Mejía, ya me imagino al ingeniero Guadiana sumándose después de lo que dice de él. Es algo muy complicado. Entonces, ¿y qué haría entonces Guadiana y Luis Fernando? Si... Yo creo que alejarse definitivamente, porque ¿cómo sumas con alguien que te está tirando tan feo? Se van a alejar. Ya en una guerra abierta. Y otro factor que no hemos visto que la población coahuilense no ha detectado es, si Mejía dice tenerla tan segura como es por la cercanía con el presidente, ¿por qué haber tantos fuegos? Vimos que ya le pegó al Siglo de Torreón, le pegó a Zócalo, llamó esquiroles a Guadiana y a Luis Fernando, le pegó a Alonso Ancira, le pegó al dueño del financiero, que todo está mal, solo él está bien. Entonces, en ese esquema yo sí veo que si llega a ser, está muy dividido. Y suponiendo que no sea él, que sea Luis Fernando Guadiana, no van a contar con Mejía, que tiene la bendición de los militantes abajo. Entonces, esa división va a ser, me atrevo a decirlo, que el PRI sí se mantenga en el poder, pero bueno, pues eso es lo que alcanzo a ver a 2 meses y medio de arrancar, ¿no? No sé. No, mira, yo realmente coincido con lo que están comentando. No ha sucedido mucho en esta semana. Las cosas siguen igual. Manolo Jiménez firme, se convertirá en candidato del PRI. Y pues sí, los conflictos que se vislumbran en Morena, pues
Estamos a 2 meses y medio, como comentas, Néstor. Pues por ahí de febrero o marzo veremos cómo van a estar dándose catorrazos ahí en Morena, ¿no? Por la candidatura. Entonces, me parece que lo más relevante que hubo en esta semana en el ambiente electoral fue la reforma que el jueves pasado se aprobó, la constitucional y las diversas modificaciones que se hicieron al Código Electoral, a la ley de medios, en donde tendremos ya 2 diputaciones más en el Congreso. ¿Ya podré buscar la plurinominal como periodista? Ya lo podrás buscar porque pues, es parte de los grupos vulnerables. Bueno, pero esa representación, sí, la pluri. Entonces, a ver qué partido me sumo, ¿no? Dos diputaciones. Dicen que el PAN quiere sumar, ¿no? Por aquello de tu playera azul en este momento. Amigos del PAN, si me quieren dar ahí la candidatura pluri, grupo vulnerable. Dos diputaciones para grupos vulnerables. Entonces, eso y el incremento de gastos de campaña, otras modificaciones, habrá tiempo de analizar una vez que se ha publicado el decreto por parte del Congreso y ya estaremos comentando. ¿Se siguen manteniendo en que el candidato Morena es Ricardo Mejía Verdeja? Yo pienso que así es. Sí. A ti no te habíamos preguntado, no estabas en esa mesa. Ahorita te voy a preguntar, pero es que los señores... Yo sigo manteniendo que todo parece indicar que le están tendiendo la mesa a Ricardo, pero también coincido en que ha sido un proceso muy forzado. O sea, que no es una candidatura natural, que no es el que va arriba en las encuestas, que tampoco es el que ofrece mejores perspectivas de triunfo. Como decía Néstor, no necesariamente la militancia está con él, y entonces a lo mejor les conviene como evaluar qué tan prudente es como forzar las cosas. O sea, meter un candidato con calzador puede resultar costoso a la hora de la votación. Te mantienes. Don Néstor, esperamos tu opinión. Me gusta siempre basarme en algo de antecedentes, ¿no? Por la amistad que tiene Luis Fernando Salazar con Mario Delgado y las encomiendas que le ha hecho desde que llega a Morena, el trabajo que le hizo en Quintana Roo al coordinar, yo creo que va a ser, el candidato es Luis Fernando Salazar. Mejía no la tiene, a mi consideración, nada seguro, y menos con el discurso de la semana pasada. Si ya la tuviera, no estuviera abriendo tantos frentes. Esa es mi consideración. Y creo que está muy fuerte Luis Fernando Salazar. Las encuestas lo van poco a poco, va creciendo. Que si es él, pues me parece que sería el más competitivo de Morena, ¿no? Así es. Yo creo que en algo pudiera semejar. A ver, te interrumpí, disculpa. No. Yo ya estaba concluyendo. Yo creo que, a mi consideración, basándonos en los datos que te comentaba, es Luis Fernando Salazar el candidato. A ver, ¿en qué pudieran coincidir Mejía y él? Nada más en el poco arraigo que tienen con la militancia, pudiera ser, ¿no? De Morena. Y en los muchos espectaculares. En los muchos que ya oye, da la casualidad que ya los bajaron la mayoría. Los cambiaron. ¿Sí? Digo, yo todavía en la mañana vi varios. Yo los de periférico ya no los vi. Tenía todo periférico lleno. ¿Qué van a poner nuevos? Sí, va a estar interesante cómo se resuelven las quejas que se han interpuesto en contra de... Yo creo que no coincido con Néstor. No va Mejía. Las encuestas no lo ven así. Todo confrontación al interior, llamamiento a ver, podrán tener sus diferencias Armando Guadiana con el presidente, pero el presidente siempre ha sido leal con la gente que lo apoyó a la presidencia. No quiere decir que eso lo haga Guadiana candidato, pero sí tiene un respeto hacia Guadiana, y el que su subsecretario abra directamente el frente no lo deja bien posicionado ni con la gente de Guadiana. A ver, sí es complicada la candidatura de Ricardo. O sea, imagínenselo en campaña. ¿Cuál va a ser el discurso en materia de seguridad? ¿Qué va a decir cuando le saquen los videos haciendo campaña en Guerrero? En fin, o sea, es complicado. Pero bueno, a mí me parece que todo lo que están haciendo pues está encaminado a que sea él. Aquí creo que hay un tema disfrazado, el tema de alargar el proceso para nombrar a este coordinador de los esfuerzos de la defensa de la Cuarta Transformación. Va encaminado a proteger a Luis Fernando por parte de Mario Delgado, y por abajo diciendo que es para proteger a Ricardo, cuando realmente era para que Luis Fernando... Si alguien ha alcanzado a Guadiana en este tiempo, fue Luis Fernando. Mejía sí ha subido, pero sí, claro, no a llegarle a estos dos. Así que creo que la mesa está puesta para una candidatura entre Luis Fernando o Armando, y lo más interesante es que ellos dos, ahorita yo no había visto que han tratado de romper a Armando y a Luis Fernando, pero están muy unidos, y lo vemos ayer en el discurso que manda Guadiana, hace un video, y el primero que comenta ahí es vamos juntos y en unidad, y no, es Luis Fernando Salazar.
O sea, va a estar interesante. Y la verdad es que una postura muy madura de Luis Fernando y de Guadiana de no atacarse, bueno, al menos públicamente, porque también abajo no se sabe qué pasa, ¿no? Las militancias sí están calientitas. Morena tiene un ADN pues muy perredista, una genética bastante brava en el buen sentido. Y pues obviamente abajo se están dando con todo. Yo lo veo en redes sociales y no se puede... Así como Memo me está pegando por debajo de la mesa. No. Lo que Néstor dice es que Morena podrá haber salido del PRD, pero el PRD nunca saldrá de Morena. Y sí, oye, un anexo es que Evaristo Lenin Pérez, casi 80% confirmado, va por la libre, ya no está, va solo, va por la UDC con sus propios candidatos. Lo que más le conviene. Lo habíamos platicado aquí en la mesa, pero ya podemos casi confirmarlo, hasta no ver los registros va a pasar. Y otro tema interesante es que Tania Flores pues ha tenido un acercamiento cada vez más grande con el gobierno del estado de Coahuila a raíz de esta inundación de Musquis, y que no se ve ya esa hermandad y ese apoyo del gobierno federal. Bueno, de hecho no ha habido apoyo del gobierno federal hacia Musquis después de la inundación, y eso ha provocado que uno de las principales figuras que estaba dándole respaldo a Mejía ya no lo esté haciendo, que es Tania Flores. De acuerdo. Interesante. Vámonos. Pues nos vamos. Muchas gracias por ver todas las plataformas de atiempo.tv. Nos vemos el siguiente lunes con más información. Y bueno, dijo Víctor, se nos olvida los 2-3 días. Pues que no se le olvide, hay que estar atentos a toda esta información porque hay que estar informados para tomar mejores decisiones públicas. Muchas gracias. 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 Buenas noches, saludos.